El Nasdaq cae, pero lo importante no es la caída, sino lo que significa esa caída, puesto que nosotros ya sabemos que si Nasdaq cae, también lo hace Bitcoin. Básicamente porque el mercado no ha entrado todavía a apreciar la tesis de inversión de Bitcoin como refugio de valor asemejado al oro. Pero, ¿y si la caída del Nasdaq no es simplemente una corrección, sino la señal de que el sistema financiero tradicional está cambiando? ¿Cuál es la lectura que podríamos sacar de todo ello y, sobre todo, cómo podríamos protegernos ante esta crisis? Así pues, en este vídeo te voy a contar primero qué es lo que está pasando realmente con la caída del Nasdaq. Segundo, por qué Bitcoin está cayendo por los mismos motivos que lo está haciendo el Nasdaq. Y tercero, y lo más importante, por qué todo esto no va simplemente de gráficos o de regulación, sino de dinero y de poder. Así pues, te recomiendo que te quedes hasta el final, porque lo que vas a ver va a cambiar por completo tu visión de los mercados financieros. Y dicho esto, empecemos con el vídeo. El Nasdaq ha caído. El Nasdaq está cayendo, pero no por lo que te están contando. El Nasdaq es un índice bursátil que reúne a más de 3.000 empresas, principalmente tecnológicas que cotizan en el mercado Nasdaq en Estados Unidos. O dicho de otro modo, el Nasdaq es el termómetro del dinero fácil. Cuando sube, el riesgo fluye, y cuando cae, te está avisando de que algo más grande se está rompiendo por debajo. Pues bien, como habréis podido ver, el índice venía de subir prácticamente como un cohete. Las valoraciones se disparaban, especialmente en todo lo relacionado con la IA. Empresas como Nvidia llegaron a cotizar con múltiplos muy elevados, y aquí viene el cambio importante. Porque el mercado empieza a dudar. ¿Todo el dinero que se está metiendo en IA se va a convertir en beneficios reales? ¿O cuál va a ser el retorno que yo voy a tener como inversor si posiciono mi dinero a favor de la IA? Porque gigantes como Microsoft, Amazon o Alphabet están invirtiendo miles de millones, pero el retorno no está tan claro a corto plazo. Y cuando aparece esta duda, el mercado corrige, y más con lo que está pasando en Irán. Pero tal y como os he dicho al principio, no es una caída cualquiera. Pensad que había muchísimo dinero metido en tecnología, crecimiento y IA. Todo el mundo en el mismo lado del mercado. ¿Y qué pasa cuando todo esto se gira? Que las salidas son rápidas y son salidas violentas. Y esto es lo que explica justamente esta volatilidad del Nasdaq. Estamos hablando de que el índice ha llegado a caer más de un 10% desde máximos, entrando oficialmente ahora sí en fase de corrección. Y ahora, chicos, la pregunta es clave. ¿Esto es solo una pausa después de seguir una subida o es el inicio de algo más serio? Porque pensad que existen muchos elementos macroeconómicos que pueden afectarle, como tipos altos, presión en las valoraciones e incertidumbre macro. Y eso cambia completamente el escenario. Así pues, vamos a analizar cuáles son esos elementos que hacen caer el Nasdaq y por qué también afectan como drivers negativos para la cotización de Bitcoin. Pero antes, recuerda que si quieres aprovecharte justamente de esta caída y quieres comprar el índice de forma tokenizada, es decir, sin intermediar con un broker, sino comprarlo on-chain mediante tus USDTs, tienes el enlace en la descripción a Kraken, que es mi plataforma favorita para poder adquirirlo de forma tokenizada. Y dicho esto, pasemos al punto 2. Los factores ocultos. Como os he comentado antes, lo importante no es solo que caiga el Nasdaq, lo importante es que está cayendo todo lo relacionado con los activos tecnológicos. Y el primero de ellos son los tipos de interés. La Reserva Federal mantiene los tipos en torno al 3,5 al 3,75% y deja claro que pueden seguir tipos altos durante mucho más tiempo. Eso significa, por tanto, menos liquidez, menos dinero en el sistema y, por lo tanto, en un contexto precisamente de tipos altos, si puedes ganar rentabilidad sin riesgo, comprando activos seguros como bonos o fondos remunerados, ¿para qué vas a asumir tanta volatilidad? Y ahí, precisamente, es el primer punto de por qué empiezan a caer las inversiones tecnológicas como Nasdaq o como Bitcoin, porque ambas dependen de que haya apetito por el riesgo. Y por otro lado, el negocio digital depende
mucho de la financiación, por lo que si hay menos inversión porque el crédito es más caro, hay menos inversión en tecnología y por tanto es un segundo driver que no ayuda a que el activo se revalorice para arriba. Y el siguiente punto, como ya hemos comentado en otros vídeos, es la falta de liquidez. Como sabéis, Kevin Walsh, el futuro candidato de Trump para la Fed, lleva tiempo defendiendo que no solo hay que mantener los tipos altos, también hay que frenar la expansión de la masa monetaria, de la M1. Es decir, no se trata solo de encarecer el dinero, el coste del crédito, se trata de que haya menos dinero circulando directamente. Porque durante años el sistema se ha sostenido precisamente a base de maquinita, de imprimir liquidez. Y ahora el mensaje es justo lo contrario. No más estímulos, no más expansión y eso, precisamente, cambia completamente las reglas del juego. Porque si el dinero deja de crecer, los activos que dependen de ese flujo constante de dinero, como en este caso el Nasdaq o Bitcoin, se están quedando sin gasolina. Y a la que juntamos estos tres elementos que te he contado, la corrección es inevitable. Por eso mismo, chicos, el mercado ha pasado de euforia a duda y ahora miedo. Y cuando llega el miedo, no se vende una cosa, se vende todo de golpe. Y de hecho, Bitcoin ha caído, y de forma más agravada, al mismo tiempo que las tecnológicas han empezado con las ventas generalizadas. Además, ambos activos venían de subidas muy fuertes, tanto Nasdaq por la IA como Bitcoin por la entrada institucional y los ETFs. Y ahora estamos viendo recogidas de beneficios. De hecho, se registraron salidas de 194 millones de dólares en productos de inversión en Bitcoin en una sola mañana. Y además, quédate con esto, Bitcoin ya no va por libre. Cada vez Bitcoin se mueve más como un activo de riesgo tradicional, el cual integra en muchas carteras especulativas. De hecho, hasta el propio FMI, el Fondo Monetario Internacional, ha reconocido que la correlación entre cripto y bolsa ha aumentado significativamente. Es decir, aquí viene lo peligroso. Bitcoin no se está separando del sistema. Se está pareciendo cada vez más a él. Y en todo caso, recuerda que si lo que quieres es atesorar Bitcoin de forma autocustodiada y sin que nadie se entere, te puedes hacer con una Bitbox, que es, para mí, la mejor forma que tienes de depositar esos satoshis que no quieres que nadie sepa. Porque precisamente, si quieres atesorar una riqueza de forma externa al mundo tradicional, es para preservar y apoderarte de una riqueza sin que el Estado te pueda expropiar. Y para eso nada más que ir al punto 3, donde vamos a analizar qué es lo que ha pasado. El Estado está detrás. Como hemos comentado anteriormente, esto no es una corrección sin más. Esto no va solo de análisis técnico o de movimientos macro, esto va de poder, de decisiones políticas, regulación, geopolítica y evidentemente de cómo el sistema está cambiando las reglas del juego mientras tú vas mirando gráficos y vas tirando líneas, pensando que toda la información está en el chart. Y en este caso vamos a analizar primero el Nasdaq, porque claro, ¿el Nasdaq es realmente libre? Como sabéis, el Nasdaq cotiza libremente en función de los drivers que hemos comentado anteriormente. Y a la pregunta de si el Nasdaq es libre en función de esos drivers, la respuesta evidentemente es que no. Pues tenemos demandas antimonopolio, control de chips, tensiones con China y el sector tecnológico ya no depende solo de innovación y cuanta más innovación Nasdaq sube. Depende precisamente de decisiones políticas. Pensad que Estados Unidos proyecta un déficit de 1,9 billones de dólares y sigue aumentando su deuda. Y el Tesoro ha tenido que emitir más de 125.000 millones de deuda en una sola operación. Esto significa, y aquí viene lo importante, que el Estado está compitiendo por el mismo dinero que nosotros nos interesa que vaya a innovación para que los activos como Nasdaq o Bitcoin se revaloricen. Y ahora me diréis, ya, pero Bitcoin es antisistema. Pero no, porque por mucho que Bitcoin durante años se ha vendido como un activo fuera del sistema, como una apuesta en contra del sistema que nosotros tenemos, ¿de verdad tú te crees que Bitcoin es libre? Porque como sabéis, cada vez tiene más integración en el sistema financiero tradicional, ETFs aprobados, fondos institucionales de pensiones, hasta incluso reservas estratégicas de países que quieren posicionarse en Bitcoin. Y claro, cuando todo esto pasa, no estás cambiando la naturaleza de Bitcoin, que sigue siendo el primer activo real digital de la historia. Pero, evidentemente, los drivers que hacen que su cotización suba
o baja, cada vez son drivers más centralizados. Y por eso mismo, estos dos activos tecnológicos están confluyendo al mismo tiempo en un mercado donde todo está más conectado y más regulado, y son dependientes del mismo flujo de dinero que el Estado quiere para ellos, para pagar su deuda y financiar su gasto público. Y en la medida en que tanto Bitcoin como Nasdaq están dentro del sistema y juegan a las mismas reglas que los estados, por eso mismo no tenemos la garantía que a más innovación, más subirá la cotización de Bitcoin y Nasdaq, sino precisamente al revés, porque lo que necesitamos es menos control estatal y más descentralización. Y entonces sí, estos dos activos, que serán los activos tecnológicamente del futuro que más se podrán apreciar, efectivamente se podrán apreciar de nuevo. Y por eso no podemos inadvertir este riesgo si nosotros queremos que parte de nuestro patrimonio esté alocado en estos dos activos. Así que, por mi parte, seguiré comprando Nasdaq, pero de forma descentralizada, porque me gusta más de forma tokenizada, y seguiré acumulando todo el Bitcoin que pueda, eso sí, en mi wallet autocustodiada y sin que nadie se entere de nada. Y precisamente, justo ahora, puede que te estés preguntando cómo puedo comprar ese Bitcoin a corto plazo o a largo plazo, o qué diferencias hay entre comprar en un sistema o en otro, o por qué un Bitcoin lo voy a comprar en un exchange como Kraken y otro en una billetera fría sin que nadie se entere. Pues todo esto es lo que analizamos precisamente en el vídeo que te voy a dejar por aquí. Así que por mi parte me voy y te espero en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora!